From Linguistica 360, I'm Renzo with breaking fake news. Violent protests erupt in France as it becomes the latest country in Europe to ban all gluten. In a shocking turn of events, FIFA, recently acquired by Russia, has announced minimum doping requirements for the 2018 World Cup. And on Wall Street, the Dow Jones Industrial Average had a record-breaking day, gaining more than 10,000 points after the White House announced that Stormy Daniels will become the president's next chief of staff. Ringo Starr es nombrado caballero. A los 77 años, Ringo Starr, ex baterista de los Beatles, se ha convertido finalmente en Sir. Se une a su ex compañero de banda, Sir Paul McCartney, quien fue distinguido hace más de 20 años. El martes pasado, Starr recibió la Orden de Caballero del Imperio Británico de manos del príncipe William. El músico, quien reparte su tiempo entre sus casas en Londres, Mónaco y Los Ángeles, acudió a la ceremonia en el Palacio de Buckingham acompañado por su esposa, la actriz Barbara Bach. Tras el acto, Starr posó junto a la medalla, haciendo la señal de la paz con los dedos. El baterista regresó a la sede de la monarquía británica tras más de 50 años, ya que en 1965, los Beatles habían recibido la Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel II. Nacido como Richard Starkey, Starr tuvo una exitosísima carrera como parte de los Cuatro Fabulosos. Hace unos meses lanzó su 19º álbum solista, Give More Love, que cuenta con la colaboración de su amigo McCartney. ¡Qué gran noticia! Felicitaciones, Sir Ringo Starr. En realidad es Sir Richard Starkey, ya que el músico utilizó su nombre real para el nombramiento. Sir Richard me gusta. Suena muy noble. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se demoraron tantos años en condecorarlo? McCartney recibió la distinción en 1997. Se podría argumentar que McCartney ha contribuido más a la cultura popular. Ha tenido una gran carrera solista y era una de las piezas fundamentales de los Beatles, coautor de la gran mayoría de las canciones que tanto conocemos. En eso discrepo. Las piezas fundamentales de los Beatles eran 4, por eso funcionaban tan bien. Cada uno tenía su rol, desde lo musical y también como personaje. Cualquier músico te dirá que Ringo era un gran baterista y que su manera de tocar era fundamental para el sonido de la banda. Además, puso la voz a algunas de las canciones más famosas de los Beatles. Yellow Submarine, Octopus Garden, con una pequeña ayuda de mis amigos. Bueno, pero si comparamos estos logros con los de McCartney, Hay algo que McCartney nunca tuvo, María. Muchos dicen que era el alma de la banda, pero otros tantos creen que John Lennon era el verdadero talento y McCartney no les cae bien. En cambio, todos amamos a Ringo. We couldn't resist doing a little fake news satire. After all, they say laughter is the best medicine. But in all seriousness, you've probably heard that fake news can spread faster and wider than real news. It should come as no surprise, because that's what it's made to do, to lure us in with shock value and then spread misinformation like a cancer. We are language educators, first and foremost. But since we also talk about current events,
We have a responsibility to take the fake news problem seriously. That is why our linguists, journalists, and editors work together to fact-check all of our sources. We want you to be entertained as you learn a language, but we're careful not to blur the lines between fact, fiction, and opinion. If you like this video, please share your favorite fake news headline in the comments. And the best one will be on the next issue of Breaking Fake News.